Muy bien, bueno, yo seguimos con esta activación física y les voy a hablar un poco acerca del origen del voleibol. El voleibol actualmente es uno de los deportes más practicados en todo el mundo, y aunque su origen es incierto, ya que hace cientos de años se practicaba el voleibol en centro de Sudamérica, en el suroeste de Asia y posiblemente en la parte noroccidental de México. Su inicio formal fue en 1895 por William Morgan en la actual ciudad de Massachusetts, en Estados Unidos, quien lo inventó como una actividad recreativa para hombres de negocios denominados Mintonete. Mintonete. Este nombre fue cambiado por el voleibol porque la idea básica del juego era volear el balón de un lado al otro por encima de la red. El autor de este cambio fue Alfred Halstead de Springfield, Massachusetts, también de la misma ciudad, en 1896. El voleibol se convirtió rápidamente en un juego muy popular en los Estados Unidos. La Asociación de Jóvenes Cristianos, la YMCA, fue la principal organización que difundió este deporte, que se jugaba con la red de tenis o badminton a una altura de su borde superior en 1.99 metros, utilizando como balón la cámara del balón de básquetbol utilizaban. El número de toques y el número de jugadores no estaba reglamentado. A través de la YMCA se extendió por todo el mundo y se crearon las primeras reglas a partir de entonces se empieza a jugar en diversos países. Los siguientes hechos que han sido relevantes para su organización y desarrollo suceden cronológicamente. En 1900, Canadá es el primer país que adopta el voleibol y después en la India. De 1905 a 1919, el voleibol llega a países como Cuba, China, Japón, Puerto Rico, Filipinas, Inglaterra y Uruguay. En 1916 se publican las primeras reglas del voleibol en Estados Unidos de América. En 1917 se introduce en México y se difunde ampliamente al ser usado como juego de recreación para las tropas de los Estados Unidos de América durante la Primera Guerra Mundial en varios continentes. De 1918 a 1925, el voleibol aparece en países como Francia, Italia, Checoslovaquia, Unión Soviética, España, Holanda, Túnez, Marruecos y Egipto. En 1925 se publican las primeras reglas oficiales del voleibol en la Unión Soviética. De 1928 a 1930 se dan los primeros intentos para establecer la primera organización internacional de voleibol. En 1929, los Comités Olímpicos Nacionales de América Central incluyen el voleibol en los Juegos Regionales de La Habana, Cuba. En 1930, en los Juegos Centroamericanos de La Habana, Cuba, México obtuvo el primer lugar. En 1932, el primer Campeonato Nacional de México para hombres y mujeres, con 5.000 equipos escolares y 50 de mayor. En 1934, la Asociación Polaca de Voleibol realiza el primer intento de organizar la Federación Internacional dentro de un congreso de la Asociación Internacional de Balonmano. De ello resulta la formación del Comité Técnico para el Voleibol. De 1939 a 1944, en la Segunda Guerra Mundial más bien interrumpe el desarrollo del voleibol. En 1947, del 18 al 20 de abril, se lleva a cabo el primer Congreso Internacional de Voleibol en París, Francia, con la asistencia de 14 países, que estos son Bélgica, Brasil, Checoslovaquia, Egipto, Francia, Holanda,
Hungría, Italia, Polonia, Portugal, Rumania, Uruguay, Estados Unidos y Yugoslavia. Se funda la Federación Internacional y el francés Paul Libaud se convierte en su primer presidente. Asimismo, se establecen las primeras reglas de juego. En 1948 se lleva a cabo el primer campeonato europeo en Roma, Italia, con 6 equipos compitiendo. En 1949 se lleva a cabo el primer campeonato del mundo para hombres en Praga, Checoslovaquia. La Unión Soviética obtiene el primer lugar del mundo. Se lleva a cabo el segundo congreso del FIVB con 21 países afiliados. Estos son las iniciales de la Federación de Voleibol. En 1951 se realiza el segundo campeonato del mundo para hombres y primero para mujeres en Moscú. La Unión Soviética gana ambos títulos. En 1955, el voleibol aparece por primera vez en los Juegos Panamericanos de México, que gana la medalla de oro femenil y Estados Unidos la varonil. En 1964, el voleibol es incluido oficialmente en el programa de los Juegos Olímpicos de Tokio. Para 1968, después del Congreso de 1968, la FIVB tiene 103 países afiliados y en 1970 más de 90 millones de jugadores ocupan el primer lugar entre los deportes del mundo. En 1974 se celebra en México el octavo campeonato del mundo, la rama varonil y el séptimo de la rama femenil. En 1984, durante el Congreso de la FIB de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, el Dr. Rubén Acosta es electo como nuevo presidente de la FIB y el señor Paul Libaud se convierte en presidente honorario, después de haber servido 37 años como presidente. En 1986, durante el 20 Congreso de la FIB en Praga, se anuncia la creación de la Liga Mundial y los campeonatos de voleibol de playa. En 1997, la FIB cuenta con 213 países afiliados, más que en el Comité Olímpico Internacional, el COI, y el número de jugadores se incrementa a 200 millones. Muy bien, ahora les voy a dar una pequeña historia del voleibol mexicano. En 1917, el profesor Óscar Castillón de la YMCA introduce el voleibol por primera vez en Monterrey, Nuevo León, y lo mismo hace Enrique Aguirre en México, Distrito Federal. En 1920, el profesor Leoncio Ochoa promueve el desarrollo del voleibol en la escala nacional de preparatoria, la número 1. En 1921 se realiza tanto en la YMCA como en la Escuela Nacional Preparatoria los primeros torneos de voleibol en la Liga Atlética Interescolar. En 1927 se lleva a cabo el primer campeonato estudiantil con la participación, de 17 equipos masculinos y 4 femeninos. En 1928, la SEP adoptó el voleibol como deporte oficial para las escuelas de todo el país, iniciando una gran campaña de divulgación por conducto de los profesores de educación física, quienes enseñan a jugar voleibol a casi todo el territorio nacional. En 1929 se vieron los primeros resultados de este Plan Nacional de Divulgación de Voleibol al verificarse la gran competencia nacional de atletismo y deportes, para seleccionar a los deportistas que iban a representar a México en los segundos Juegos Centroamericanos y del Caribe de La Habana, Cuba. En estas competencias se realizaron en México, Distrito Federal, con el primer campeonato nacional varonil, donde participaron 17 equipos. Resultaron campeón Nuevo León. El estado de Nuevo León resultó campeón en ese año. En 1930,
México obtiene la primera medalla de oro en los segundos Juegos Centroamericanos, realizados en La Habana, Cuba, en la rama varonil. En 1933, el profesor Juan Snyder funda la Federación Mexicana de Voleibol. En 1935, México obtiene la primera medalla de oro en la rama femenil en los terceros Juegos Centroamericanos y del Caribe realizados en El Salvador. En 1941 se efectúa el primer Campeonato Nacional Femenil, la sede es el Distrito Federal. En 1962, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Kingston, Jamaica, México obtiene la medalla de oro en la rama varonil. Muy bien, seguimos. En 1968 se celebran en México los 19 Juegos Olímpicos y se obtiene noveno y décimos jugadores en femenil y varonil respectivamente. O sea, obtuvimos el noveno en femenil y el décimo en varonil. Desde entonces no se ha vuelto a participar en los Juegos Olímpicos, o sea, no hemos llevado un equipo varonil ni femenil de voleibol para participar en los Juegos Olímpicos. En 1969 se promueve la creación de la Confederación Noreseca, siendo electo el mexicano Rubén Acosta Hernández como su primer presidente. Se celebra en México el primer campeonato Norseca, donde se obtiene el primer lugar en la rama femenil y el segundo lugar en el varonil, atrás de Cuba. En 1970, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Panamá, México recupera la corona centroamericana venciendo al poderoso equipo de Cuba. México acude por primera vez al Campeonato Mundial Femenil en Bulgaria. México gana en Bulgaria la sede de los octavos campeonatos mundiales de voleibol masculino y femenino de 1974. En 1971, México obtiene el primer lugar en el segundo torneo Norseca de La Habana, Cuba, ganándole por primera vez al equipo cubano. En el 74, México es sede de los octavos campeonatos mundiales de voleibol de mayores en 6 ciudades, las ciudades que participaron fueron México, Puebla, Toluca, Guadalajara, Tijuana y Monterrey, obteniendo noveno lugar en femenil y décimo lugar en varonil. En 1977, México acude al primer campeonato mundial juvenil en Brasil, obteniendo cuarto lugar varonil y sexto femenil. En 1981, México organiza el segundo mundial juvenil femenil. En el 82, México una vez más participa en el Campeonato Mundial de Mayores en Argentina y en Argentina fueron varonil y en Perú fue el equipo femenil. Muy bien, bueno, les hablaré también acerca un poco de la estructura de la Organización Mundial de Voleibol, que la Federación Internacional de Voleibol, que ya hemos mencionado, sus siglas son FIF, fue fundada el 20 de abril en París, Francia. Es una organización no lucrativa cuya finalidad es desarrollar el voleibol en todo el mundo a través del control, promoción y organización de competencias internacionales, cursos, conferencias y otras actividades deportivas educacionales. El actual presidente de la FIF en 1997 es el mexicano Rubén Acosta Hernández. La FIF es una autoridad suprema de voleibol en todo el mundo y tiene sus oficinas centrales en Suiza desde 1984. Las federaciones nacionales de los países afiliados con sus elementos básicos y representan los intereses de cada país y juntas determinadas a las actividades de voleibol internacional. La estructura administrativa está construida por los diferentes órganos, cuyos poderes y atribuciones se describen en su constitución o estatus. Sin embargo,
El órgano de cada decisión es el Consejo de Administración y una instancia ejecutiva a nivel mundial, que es el Comité Ejecutivo que opera a través de un secretario permanentemente, ambos, ¿no? El Consejo Administrativo y el Comité Ejecutivo son gobernados por la suprema autoridad del Congreso. A nivel continental existen los órganos ejecutivos, que son las confederaciones y que operan bajo la supervisión del Consejo de Administración. Por lo tanto, los órganos de la FIF son el Congreso Administrativo, el Comité Ejecutivo, las comisiones internacionales, el Secretariado Permanente, las confederaciones continentales y las autoridades internos. Muy bien, el Congreso es el máximo órgano de decisiones de la FIF y está conformado por los delegados acreditados de los miembros afiliados. Se unen cada 2 años durante los Juegos Olímpicos o Campeonatos Mundiales. El Consejo de Administración se compone de 29 miembros efectuados para un periodo de 4 años por el Congreso de Juegos Olímpicos, de acuerdo a las siguientes representaciones proporcionan continentalmente. África son 4, Asia son 7, Europa son 9, Sudamérica son 4 y Norteamérica son 5. En total son 29. El Consejo de Administración elige entre sus 29 miembros el Comité Ejecutivo y elige también presidentes, secretarios y miembros de todas las comisiones por un periodo de 4 años. El Comité Ejecutivo se compone de 11 miembros: presidente, un primer presidente, un tesorero y 8 vicepresidentes ejecutivos. El presidente representa a la FIF con todos los poderes legales. Él preside el Congreso de Administración y el Comité Ejecutivo. Él también tiene el voto de calidad. Es la persona a cargo del manejo de administración de la FIF. Es la única persona autorizada para firmar todos los contratos o convenios con la aprobación del Comité Ejecutivo. Las comisiones internacionales son a derivado de la FIF, muestran las actividades específicas de las siguientes comisiones: comisión de entrenadores, comisión de finanzas, comisión de calificación legal y jugadores, comisión de medios masivos, comisión médica, comisión de árbitros, comisión de reglas de juegos, comisión de organización deportiva, comisión de técnica, comisión de voleibol escolar, comisión de administración. Además tiene las siguientes estructuras: Consejo Mundial de Voleibol de Playa, Consejo de Liga Mundial, Consejo del Gran Premio. El Consejo de Administración establece los límites de poder y funciones de cada comisión internacional. Las confederaciones continentales son órganos de la FIF divididos en áreas geográficas y estas son las siguientes: Confederación Africana, Confederación Asiática, Confederación Europea, Confederación Norteamericana y Confederación Sudamericana. Su función es promover el desarrollo regional y organizar las competencias continentales. Los principales objetivos del voleibol en todo el mundo son servir y satisfacer las necesidades de las federaciones nacionales, obtener una participación eficiente en las federaciones nacionales, establecer conocimientos técnicas financieras y de organizaciones claras y prácticas para competencias de la FIF, unificar el plan de competencias anuales dando prioridad al financiamiento de las competencias y de intereses promocional, promover el voleibol como una actividad masiva, promover el voleibol con un espectáculo deportivo. En 1994, durante el Congreso Mundial en Atenas, Grecia, se aprobó un plan con grandes alcances para el desarrollo del futuro del voleibol y se denominó Plan Voleibol 2001.
cuyo objetivo es promover intensamente a través de las federaciones el voleibol en todo el mundo para lograr la meta de que en el 2001 el voleibol, tanto sala como el de playa, sea el deporte más practicado en todo el planeta, con la mayor cantidad de espectadores, al ser el deporte más espectacular con mayor nivel técnico competitivo y con ello lograr que el voleibol sea el deporte más transmitido en todos los medios masivos de comunicación. Este, muy bien, eso fue una pequeña parte de la historia del voleibol mundial y de una parte de México. Entonces yo les quería hablar un poco acerca del voleibol, de de su historia y también les voy a hablar un poco acerca de la teoría de la técnica fundamental en el voleibol. En el voleibol debemos enseñar a los jugadores los siguientes fundamentos de juego, así como desarrollar las capacitaciones individuales que sean necesarias en el juego del voleibol real. Los fundamentos del juego son una postura básica y habilidades de movimiento, pase de voleo y acomodada, remate, el saque, recepción del remate, recepción del servicio y el bloqueo. Bueno, la postura básica y habilidades del movimiento son el trabajo de pies deben de ser enseñado a los jugadores novatos antes de tratar de introducir cualquier habilidad técnica de juego. No debemos suponer que los jugadores ya tienen esas habilidades y son eficientes y capaces de desempeñar si antes no se los hemos enseñado. La postura básica de un jugador se caracteriza por una correcta posición de los segmentos corporales y una actitud y energía que lo predisponen a la acción. La descripción técnica es la siguiente. Consiste en asumir una posición confortable y dinámica que posibilita al jugador a mover cualquiera de sus direcciones. Los pies están paralelos con las puntas hacia el frente y ligeramente abiertas a la altura de los hombros. Un pie puede estar ligeramente más adelante que el otro. Las rodillas están flexionadas aproximadamente entre 120 y 130 grados, ligeramente más adentro que los tobillos. El tronco se encuentra recto con una ligera inclinación hacia adelante. Los brazos y hombros se encuentran relajados. Los brazos se colocan al frente del cuerpo. Los codos están ligeramente flexionados y cerca del tronco. El peso del cuerpo se encuentra balanceado hacia adelante apoyando en las bolas de los pies. Hay dos tipos de posiciones fundamentales en el voleibol. La primera es la de los delanteros para el bloqueo rápido y el ataque. Esos vienen en la primera línea. Los jugadores zagueros para recepción de servicios o de ataques rápidos desde el campo contrario. Esos vienen siendo los defensas. La posición de los jugadores de la segunda línea debe de ser con las rodillas adecuadamente flexionadas y colocadas adelante de las puntas de los dedos de los pies. El peso del cuerpo de ambos pies deben de tener la posición paralela a un pie adelantado. El peso del cuerpo hacia adelante tanto como sea posible. Los talones no deben estar en el suelo porque aquello dificulta y retarda el movimiento hacia adelante. Digamos que debe de estar un poco encorvado el jugador. Muy bien, la colocación de los brazos debe de ser como de esta forma. Ponemos una mano aquí para poder pegar. Muy bien, también
Cuando es una recepción, los brazos se mantienen a la altura de la cintura con las manos estiradas para accionar con rapidez ante un balón rematado. O sea, sé que así agarramos una mano aquí para que cuando caiga se le pegue al balón. Para que uno pueda reaccionar rápidamente. Es muy importante la predicción al igual que la reacción rápida ante un balón rematado, es decir, la capacidad de anticipación de acuerdo a la posición del rematador. Para esto necesitamos hacer un trabajo de piernas hacia adelante, o sea, una pierna adelante y otra atrás. La carrera hacia adelante y parada en posición intermedia cuando los jugadores pasan o reciben en posición baja, como se los acabo de explicar. Cuando los jugadores dominan la posición intermedia, el entrenador puede enseñar las faciales, rodadas, etc., como técnica avanzadas de recursos defensivos, debido a que ello se aumenta la velocidad y la cobertura de los jugadores. Esto se puede observar en el juego, en el campo, donde el entrenador pues va a decidir en qué posición puede poner a cada uno. Los jugadores no deben moverse lentamente, pues el balón se dirige hacia afuera de acuerdo a un ángulo de incidencia y reflexión. Por lo tanto, deben moverse diagonalmente a 45 grados a ambos lados para que tengan ese movimiento laterales. Muy bien. Esto es una pequeña breve explicación acerca de cómo se debe de tener el golpeo en el voleibol, dependiendo de lo que juegue cada uno, ya sean en ataque o los defensas. Esto es lo que se hace y cómo el entrenador tiene que ir explicando paso a paso cada detalle del deporte. No podemos solamente decir él es bueno para esto, tiene que llevarse poco a poco. Las personas a veces le tienen miedo al balón, tienen que decirle que el balón es su amigo y tienen que enseñarse a golpear el balón, a recibir para que no haya ninguna dolencia o se vaya a lastimar algún ser. Entonces, eso ha sido todo de mi parte. Espero que les haya gustado un poco la historia del voleibol y sus antecedentes aquí en México. Cómo fue que se creó, quiénes fueron los primeros en crearse y poder hablarles acerca de otros tipos de deporte. No sé, puede ser fútbol, el tocho bandera, fitness, ¿qué más? ¿Qué otro deporte se le supo? Básquetbol, fútbol americano, y todo esto, entonces se les puede dar una breve explicación de la historia de cada deporte. Bueno, eso ha sido todo. Ponte pila.